El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a exaltarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Este es tu lugar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Aleluya. Somos tu iglesia, somos tu promesa. Aleluya. Venimos a exaltarte, Dios, a exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo.
Exaltamos tu nombre, Dios. Tú eres digno. Él es digno de toda adoración. Él es digno de toda alabanza. Siempre bajo el tema general del mes de sanidad interior que comenzamos el domingo pasado, continuamos con un tema hermoso que nos confronta a cada uno de nosotros, y es cómo enfrentar los conflictos internos. Cómo enfrentar los conflictos internos. Y quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro 2:11, les leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: queridos hermanos. Mire qué hermoso comienza. Queridos hermanos, les ruego. Y mire cómo dice la expresión esto. No dice les pido, sino que dice les ruego. Les ruega qué cosa. Que como a extranjeros, ¿y qué más? Peregrinos en este mundo, ¿qué cosa tienen que debemos de hacer? Se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Reina Valera del 60 dice deseos carnales, dice, que batallan en contra del alma, ¿verdad? Y el alma, ¿dónde está el alma? Ahí está alma, ¿verdad? No, el alma nuestra, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa alma? ¿Dónde? En nuestro interior, ¿verdad? En nuestro interior. Por eso hablamos acerca de conflictos internos. Y cuando hablamos de la palabra conflicto, ¿qué significa la palabra conflicto? Bueno, ahí aparece, ¿verdad? Que viene del griego flibo y dice que significa apretar, oprimir y ¿qué más? Estrechar. La pregunta sería, ¿cómo podemos ilustrar esta situación en nuestra vida? Por ejemplo, hagamos cuenta y caso que este es el alma. No, ¿verdad? Este es el alma, ¿verdad? Y dice que es estrechez, dice que es apretar. Y resulta, amado hermano, que usted de repente pues le dan una noticia en su trabajo que usted ha sido despedido. Dios nos libre, dicen algunos, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Resulta que eso dentro del corazón produce una carga, produce una pesadez. Resulta que después usted llega a su casa y le da la noticia a su esposo o su esposa o su familia, y en virtud de darle palabras de ánimo, lo que hace es enojarse. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Entonces sucede después de que la presión dentro de usted continúa. Y resulta que viene a la iglesia y busca un líder. Y resulta que el líder, en virtud de darle palabras de ánimo, lo que le da es un bocho. ¿Verdad? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Sucede eso, sucede que esto va apretando. Resulta que usted de repente va en oración y usted va con aquel corazón así, mire, y resulta que cuando están orando lo llama y le dice: mira, fíjate que hay que pagar la escuela los hipotes porque nos aumentaron la colegiatura. ¿Qué sucede? Y mire, y así está. Dentro de este globo hay una presión tremenda. Y resulta que usted es parte de un ministerio y va al ministerio, ¿verdad? Y resulta que tiene un conflicto ahí dentro de ese grupo. ¿Verdad? Resulta que, mire, esa es la presión. ¿Por qué? Porque esas cosas se fueron acumulando hasta
que está ahí. Yo miraba que cuando me acercaba a algunos empezaban a hacerle así. Y mire, y le voy a decir una cosa, esa es la reacción. Cuando una persona está muy cargada, de repente no la vemos, no vemos así como mirábamos el globo, ¿verdad? Pero percibimos en esta persona esa carga. Percibimos la frustración de la forma en que habla, de la forma en que se conduce, de la forma en la cual su conducta la lleva. ¿Y cuántos de repente hay así, hermanos que ya están reventados, pues? Hermanos reventados ya. ¿Sabe? Dios no quiere hijos reventados. Dios quiere una generación y una congregación que sea saludable. Que sea saludable. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esto no ocurra? Que esto no ocurra en mi vida. ¿Sabe? Cuando muchas personas revientan, muchas optan por el suicidio. Inclusive muchos llegan hasta el punto de la locura y llegar a problemas mentales, situaciones terribles. ¿Por qué? Porque nunca buscaron la manera cómo esa presión interna sacarla de ellos, ¿verdad? Hacer que drene, ¿verdad? Todas esas situaciones. Pero déjeme decirle de que hay una buena noticia para usted, ¿verdad? Si no quiere ser el hermano reventado, ¿verdad? O la hermana reventada, ¿verdad? ¿Cómo es que anda reventado? Dice, ¿verdad? No, para que esto no suceda, hay algo que debemos de aprender, amados hermanos, y es ser previsor en cuanto a estas cosas. Ser previsor en cuanto a estas cosas. Mira, hermano, si usted se fija, la presión de dónde era, no era de afuera, no era alguien que vino a presionar sobre el globo, no, era una cuestión interna. El otro domingo se van a hablar de los otros tipos de conflicto. Pero debemos de ser previsores. ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer para que usted y yo no reventemos? Hay algo bien importante y que la Biblia nos menciona, y es cerrando las puertas al enemigo. Repita conmigo, cerrando. Es correcto. Mire lo que nos dice San Juan 10:10, bien conocido. Dice, el ladrón no viene más que a ¿qué dice? A robar. Dice, yo he venido, hablando Jesús, para que tengan vida y la tengan, ¿cómo dice? En abundancia. Mire qué tremendo esto. Dice, el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere que nosotros nos carguemos de tal manera que nuestra vida nos empuje a tomar decisiones equivocadas. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a cerrar toda puerta al enemigo. Si ha habido alguna puerta abierta, ¿verdad? En esta mañana decirle, Señor, cerramos esa puerta al enemigo. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, amados hermanos, que sus pensamientos y mis pensamientos estén protegidos. Pensamientos protegidos. Mire lo que nos dice Efesios 4:27. Efesios 4:27 dice, como lo leemos todos juntos a la cuenta de 2, 1, 2. Ni den. Ahora léaselo al que está a la par, dígaselo, decláreselo. No den. No des, hermano, hermana, no des lugar al diablo. ¿Verdad? Alguien puede decir, el diablo no existe. Como dice el pastor Osvaldo, ahí estate, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? Ahí estése. ¿Verdad? No, mire, Él es real. Así como usted y yo tenemos un Dios real y poderoso, Satanás también es real. Mire, y Él trata. Es cierto, es un enemigo que ha sido vencido, pero si Él encuentra cabida, mire, usted ha leído pasajes bíblicos cuando se les dio cabida a Satanás y lo que él capaz fue de hacer en las vidas de aquellos que le dieron
lugar. Bien conocido, la primera persona, Eva, ¿verdad? Adán y Eva, dice, le dieron cabida. Y algo que el Señor nos manda es no darle cabida a él. Si nosotros somos, no podía decir si somos cristianos, porque muchos se pueden proclamar cristianos, muchos pueden decir que son hijos de Dios, pero una persona que ha tenido un encuentro real con Dios, una persona que ha rendido su vida al Señor, de lo cual dice: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, y que usted vive bajo esas normas y vivimos bajo esas normas, déjeme decirle que el enemigo difícilmente hallará cabida en su corazón. Y algo que aquí menciona, dice no darle cabida. No es una opción, es un mandato. Con Satanás no se puede jugar, hermanos. Aunque es un enemigo derrotado, pero tiene poder todavía. Y habrá un día, la Biblia me dice que habrá un día en que él será echado en el lago, ¿verdad?, que arde con azufre. Pero mientras tanto, dice, no le den cabida, no le den lugar. Número 2, ¿cómo yo puedo cerrar las puertas al enemigo para que mi corazón esté sano? Una de ellas es tener una actitud y acción contraria a lo que él quiere que yo haga. Mire lo que nos dice Efesios 4:28. Efesios 4:28, que dice: el que robaba, ¿qué dice? No robe más. Esa es una forma, dice. El que no robaba, paremos ahí. El que no robaba, el que mentía, ya no mienta, ¿verdad? El que hacía ciertas cosas que a Dios no le agradan, no las vuelva a hacer. Así de simple, dice. El que robaba, dice, no robe más, sino que trabaje. ¿Cómo dice? Honradamente, con las manos, para tener que compartir con los necesitados. Entonces, amados, si yo hago conforme a la palabra, si yo actúo, obedezco la palabra, ¿qué va a suceder? Mi corazón estará protegido. Mi corazón estará cubierto. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo lo que la palabra de Dios me dice. Por eso dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Diré yo a Jehová, que dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Por qué? Porque hemos cerrado esa puerta. Dice, el que habita, está hablando aquel que obedece. No basta, hermano, con solo asistir a una iglesia. No basta solamente con asistir a un grupo. Es necesario poner en práctica la palabra. Si usted y yo no ponemos en práctica la palabra, estamos expuestos a terminar como ese globo reventado. Por eso nos dice cómo nosotros debemos de actuar. Debemos de actuar conforme a la palabra. Si yo actúo conforme a la palabra, ¿qué va a suceder? El enemigo no encuentra lugar. Los malos pensamientos no van a encontrar lugar. Pero cuando estamos haciendo lo contrario, ¿qué podemos esperar, mis amados hermanos? ¿Qué podemos esperar? Otra cosa que es importante, y mire, hermano, eso es importante, que nosotros tengamos un lenguaje diferente. ¿Cuántos creen eso? Mire, un lenguaje diferente, y estamos hablando un lenguaje del reino de Dios. Mire lo que nos dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 dicen, ¿qué es lo que dice? Eviten, ¿qué cosa? Toda conversación, ¿cómo dice? Obscena. ¿Aló? Toda conversación obscena. Y mire, la conversación obscena no precisamente tiene que ver con pláticas solamente del lenguaje sexual. Tiene que ver a muchas otras cosas. También dice lenguaje o conversación obscena. Por el contrario, dice, mire, ¿qué es lo que nos manda a hacer? A tomar una acción diferente.
Por el contrario, que sus palabras, ¿que sus qué? Sus palabras, que dice, contribuyan. ¿Cuántos quieren contribuir? Ah, no, a mí no me pidan pisto, dicen. ¿Verdad? Eso sí puede, por lo menos contribuya a eso, hermano, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Contribuya, dicen. ¿A qué? A la necesaria. Mire, hoy en día, amados, necesitamos gente, necesitamos personas que hablen diferente. Mire lo que nos dice: necesaria edificación. ¿Y qué dice? Y sean palabras de bendición. ¿Para quiénes? Para quienes los que escuchan. Mire, le voy a decir esto. Satanás solamente le basta tener una lengua dispuesta. ¿No oyeron? Mire, a Satanás solamente le basta tener una lengua dispuesta. Mire, para hablar por ella. Es correcto. Mire, solamente necesita en un grupo, solo necesita una lengua nada más. Amada iglesia, que nuestra lengua esté gobernada y que como dicen, sea el señorío de Cristo sobre nuestra boca. ¿Qué decía el salmista? Dice: Dios, pon guarda. ¿A dónde dice? En mi boca. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Amados hermanos, si tenemos la costumbre de hablar cosas que no edifican, de tener pláticas que son obscenas, dice la Biblia me dice que la palabra que tiene que salir de mi boca tiene que ser una palabra que contribuya, dice, ¿a qué cosa? A la edificación. Y que mis palabras, que sus palabras sean de bendición para aquellos que escuchan. Si nosotros como iglesia, si nosotros como sociedad hondureña cambiáramos por lo menos nuestra forma de hablar, déjeme decirle que muchas cosas cambiarían. Y esa es una forma, mi amado hermano, de proteger el corazón también. Si nosotros nos prestamos nuestros oídos a conversaciones que no edifican, mire hermano, solo basta una palabra. Así como aquel hombre le dijo: Señor, solamente di la palabra. Así mismo solamente basta una palabra muchas veces para contaminar el corazón, para hacer daño. Pero amada iglesia, en esta mañana propongámonos en el nombre de Jesús y bajo la guianza del Espíritu Santo decirle: Espíritu Santo, toma control de mi boca. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana? Señor, puede decirlo conmigo: Señor, hoy consagro mi lengua, que sea una lengua que contribuya a la edificación y a la bendición de los que me escuchan. Alguien podría decir: pero hermano, vivimos en un país de libre expresión. Es cierto, vivimos bajo un país de libre expresión, pero esa libre expresión tiene que ir bajo el marco del respeto. Debe de ir así, de esa manera, porque eso es lo que la palabra nos dice. Y, amados, si nuestro vocabulario cambia, por ejemplo, ocurre una situación difícil, una situación de conflicto, pero si usted tiene palabras que salen de nuestra boca diferentes, mire, ese conflicto se va a solucionar, déjeme decirle. Mire, porque la Biblia dice que el poder de la vida, ¿y qué más dice? Y de la muerte está en poder, dice, de la lengua. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Interesante. ¿Qué más debemos de hacer para cerrar las puertas al enemigo? Amado hermano, algo que necesitamos es mantener una relación íntima con el Espíritu Santo. Mire, tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire lo que nos dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice que no debemos de hacer, dice, no agravien, o sea, dice Reina Valera, no contristen. ¿A qué dice? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fueron sellados. ¿Para cuándo? Dice, amado, si yo entro en conflicto con el Espíritu Santo, óigame, yo soy el que salgo perdiendo. Mire, si yo entro en pleito con Él, yo soy el que voy a perder. Y aquí la Biblia me dice, me exhorta a que no lo entristezcamos. Amado, si usted y yo no contristamos al Espíritu Santo, ¿qué va a suceder con nuestro corazón? ¿Qué va a suceder? Un corazón como sano. Imagínense, si nosotros pusiéramos en práctica estas 4 cosas, le aseguro que no hubiera mucho cristiano reventado, le voy a decir. No habría así. Pero mire, lastimosamente hacemos lo contrario, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, amada iglesia, hacemos lo contrario? Mire, ves, uno le dice, mire, hermano, desde este púlpito, muchas veces así de persona a persona le hemos dicho, mire, hermano, tratemos de hacer las cosas conforme a la palabra, pero nosotros somos muchas veces como seres humanos, hacemos lo contrario y no debería de ser así. ¿Por qué? Porque, amados, usted y yo debemos de ir, ¿sabe qué? A la fuente correcta de sanidad siempre. A la fuente correcta de sanidad. Mire lo que nos dice Jeremías 33:6. 33:6 dice, sin embargo, y mire cómo dice esto, sin embargo, lo que está diciendo, a pesar de, ¿verdad? A pesar de, aunque no se lo merezcan, que dice, les daré salud. ¿Y qué más? Los curaré, los sanaré. ¿Y qué más? Y haré que disfruten. Mire, y lo que nos dice aquí, que disfruten. Por ejemplo, ¿cuántos disfrutaron del feriado esta semana? Pero hermano, pero es que no teníamos pisto, va a decir alguno. Es que no necesita eso, hermano. Dice, que disfruten. ¿De qué? De abundante ¿qué? Paz y seguridad. ¿Qué necesita nuestro país? Paz y seguridad. Pero la cuestión es, ¿a dónde se encuentra? Hermano, usted tiene la respuesta, por favor. Es en Cristo Jesús, pues. Y si Cristo habita en usted y habita en mí, voy a ser un instrumento ¿de qué? De paz, no de conflicto. Porque mire, hermano, hay gente que, Dios mío santo, nos lucimos, por decirlo así, nos lucimos para armar conflictos. Hasta estilo tenemos, ¿verdad? Sí, para armar conflictos. No, hermano, si hemos sido gente conflictiva, busquemos la presencia de Dios. Dice que Él es la fuente correcta, dice, yo los voy a sanar, dice, yo los voy a curar, dice, y haré que lo que yo les dé, como ahí se cumple aquella palabra que dice, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué más dice? Y no añade tristeza con ella, no añade aflicción, no añade conflicto, no añade presión, no añade estrechez, sino que dice, es espacioso. Qué rico es tener el corazón y tenerlo espacioso. Mire, así de aquello que usted respira y siente aquella paz. Usted llega a un lugar, mire, y aunque en ese lugar se estén, como dicen, como perros y gatos, pero usted mantiene su paz. Y usted ve las cosas desde otra perspectiva. Y usted puede decir, no, es que esas cosas solo son para aquellos que caminan en una nube de santidad. No es cierto. Y mire, y le voy a enseñar bíblicamente eso, que cualquiera de nosotros puede superar los conflictos internos. Cualquiera de nosotros, si nos disponemos. Mire, vamos a hablar acerca de un hombre. Mire, de un hombre de la Biblia, un hombre, mire, muy usado, un hombre que, mire, este hombre era un ministro de alabanza, fíjese, para rematarla, ¿verdad? Era un ministro de alabanza, ¿verdad? Un hombre pues que escribía salmos hermosos. Ya sé que a algunos ya les viene a la mente David. No era David, fíjese. No era David. Se llamaba Asaf, Asaf.
Y dice este Asaf en uno de sus salmos, cuál fue el conflicto interno que tenía y cómo este hombre lo resolvió. Así que en esta mañana le doy permiso de chepear eso. Si usted quiere anotarlo, anótele, ¿verdad? Dice, este hombre dice, estuvo a punto, dice, de accionar erróneamente. Este hombre estuvo a punto de accionar erróneamente. Mire lo que nos dice Salmo 73, 2. Lo leemos todos juntos. Salmo 73, 2 a la cuenta de 2. 1, 2. Yo y poco me faltó. ¿Cuántos podemos decir eso muchas veces? Que estuvimos a punto de caer. Algunos de repente pegamos el totazo, ¿verdad? ¿Verdad? Igual. ¿Verdad? Dice este hombre, estuve a punto de caer, dice. Y estuve a punto de resbalar, ¿verdad? De que cayera. Porque a raíz, amada iglesia, de un conflicto interno que este hombre tenía. ¿Y cuál era el conflicto? Veamos Salmo 73, 3 y 4. Este hombre empezó a tener sentimientos negativos en su corazón. Mire lo que nos dice. ¿Cómo comienza? Dice, sentí que dice, ¿qué sintió? Sentí envidia. Amada iglesia, ahí póngamele pausa. ¿Cuántos de nosotros aquí alguna vez hemos sentido envidia? Padre, ya llévanos, Señor, ya aquí ya estamos ya. Aquí ya estamos ya listos. Mire, amado, yo sé que esto es difícil a veces de decir, yo he sentido envidia, ¿verdad? Nadie va a decir eso. Pero este hombre dice, sentí envidia. Sentí envidia. ¿Por qué? Porque este hombre sintió envidia. Dice, al ver ¿qué cosa? La prosperidad de esos malvados. Versículo 4. Ellos no tienen, ¿qué dice? Ningún problema. Su cuerpo, como dice, está fuerte y saludable. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos sentido eso? Seamos sinceros, por favor, hermano. Mire, sentimos a veces, sobre todo cuando vemos la injusticia. Justicia de repente a nivel gubernamental, muchas veces injusticias a nivel eclesiástico, ¿verdad? Y que vemos todas esas cosas y uno ¿qué siente? Mire, uno siente aquella cosa y uno dice, bueno, y aquí cómo es la cosa entonces, dicen algunos. Y este hombre dice que sintió ¿qué? Un conflicto en su corazón. Y este sentimiento, este sentir negativo, ¿sabe qué? Lo llevó a tener una percepción equivocada de las cosas. Cosa que de repente usted y yo podemos tener más de alguna vez. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Mire la conclusión que llega este hombre. Y le estoy hablando que era un ministro de Dios. Ministraba en la iglesia, ¿verdad? Era creador de salmos. Cantaba como Marcos Barrientos de repente. A ver cómo, ¿verdad? Pero dice que, mire, dice, en verdad, ¿qué dice? ¿De qué me sirve mantener, qué cosa dice? Mi corazón limpios y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Óigame, ¿no cree que era una percepción equivocada? Y es que, amado hermano, muchas veces cuando estamos cruzando por un conflicto interno, de repente nuestra percepción es equivocada, es errónea. Por eso, amado hermano, es importante buscar ayuda. Pero buscar ayuda, yo siempre he dicho esto y lo vamos a decir siempre, una voz que sea autorizada. Una voz autorizada. Porque de repente yo he notado esto, amados hermanos, ¿verdad? Y es común que los resentidos siempre buscarán a los resentidos para que los consuelen. Y eso no es posible.
Imagínense, un resentido más un resentido, dos resentidos va a decir. Mire, es tremendo, es tremendo. Y mire, y este era un hombre de Dios. Amados hermanos, ¿qué nos muestra esto? Que todos nosotros podemos tener conflictos internos, pues. Todos nosotros nos enfrentamos. La cuestión es cómo nosotros los enfrentamos o los resolvemos. Eso es lo importante. Y mire, este hombre trató, y veamos, trató medios humanos de solución. Medios humanos de solución. Mire lo que nos dice el versículo 16. Versículo 16, amén. Lo leemos a la cuenta de dos. 1, 2. Cuando me resultó, una vez más a la cuenta de dos. 1, 2. Cuando traté, dice cuando traté. Cuando, ¿cómo dice? Cuando, ¿qué dice? Cuando traté. ¿Qué está diciendo? Que él mismo, yo traté de resolver este asunto en mi propia fuerza, cosa que muy común hacemos. Dice, traté de resolverlo, traté de comprender esto, pero ¿cuál fue el resultado? Dice, me resultó, ¿qué cosa? Una carga, ¿cómo dice? Insoportable. ¿Cuántos en este momento tienen una carga que es insoportable para usted en este momento? Pero Dios te dice en esta mañana, deja de estar luchando en tu propia fuerza y ven a la fuente correcta, que soy yo, te dice el Señor. Por eso el Señor te dice, venid a mí, todos los que estáis, ¿cómo dice? Trabajados, cargados. Dice que yo, dice, ¿quién dice? Yo, dice, les haré descansar. Mire, interesante. Pero mire, usted ve cómo va este proceso de este hombre. Pero mire cuál fue la solución que encontró. La solución correcta. Versículo 17. 17, lo leemos todos juntos, pero quiero que lo lea así, va, como que desayunamos o no hemos desayunado, pero igual, ¿verdad? Versículo 17, a la cuenta de dos. 1, 2. Hasta que entré, ahí comprendí. Dice una vez más, hasta que, dice, allí comprendí. Dice, hasta que entré. ¿A dónde? Hasta que fui a la presencia de Dios. ¿Aló? Dice, hasta que fui a la presencia de Dios, entonces comprendí. Y mire qué lindo esto. Qué maravilloso esto, amados hermanos, de saber que si tenemos problemas, si tenemos conflictos internos y de repente hemos tratado en nuestra propia fuerza de resolverlos, tenemos un lugar correcto donde ir, y es la presencia del Señor, y en ella encontramos descanso y en ella encontramos libertad para nuestro corazón. Y mire qué maravilloso, dice, ¿verdad? Dice, ay, hasta que entré. ¿A cuántos le falta entrar todavía? Les falta entrar. Han estado tratando de resolver ese conflicto en tu propia fuerza, así como lo hacía Asaf, el siervo de Dios, el salmista de Dios. Él trató de resolver ese conflicto en su propia fuerza, pero dice, hasta que entré a tu santuario, entré a tu presencia, entonces comprendí cuál era el destino de los malvados. Y mire qué sucede después, la reflexión postrera de este hombre. Mire, la reflexión postrera, y esto me encantó a mí, esto me gustó, me llenó al ver esto. Dice Salmo 73, 21 y 22, que dice, se me afligía, ¿qué cosa? El corazón, y se me amargaba el ánimo. Versículo 22, que dice, por mi necedad e ignorancia me porté contigo
¿Cómo qué? No. Pero imagínense. Dice, me afligía mi corazón. ¿Qué sucedía? Ese conflicto, ¿qué le producía? Aflicción. ¿Y qué más dice? Me amargaba el ánimo. ¿Cuánta gente, amada iglesia, por favor, anda amargada y resentida? Está amargado, está resentido. ¿Por qué? Y este hombre dice, hasta después lo reconoce, pero lo reconoció después que él resolvió el conflicto. Anteriormente no decía eso. Estas palabras no pudieron haber salido de él antes, sino hasta después de que este hombre resuelve con la ayuda del Señor ese conflicto. Y dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Dice, por mi necedad. ¿Cuántas veces, amados, hemos actuado neciamente? Hemos sido necios. Hemos sido insistentes en tratar los conflictos de la misma manera que nos han llevado al fracaso. No podemos seguir así. Necesitamos hacer un cambio. Y ese cambio solamente puede ser posible cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, venimos a su palabra y ella nos trae sanidad. Y mire, dice, mi necedad e ignorancia. Mire, hermanos, no es pecado reconocer la ignorancia. El pecado es creernos que la sabemos todo. Hay unos que dicen, no, es que yo me las sé todas, y las que no las traigo apuntadas, dice. No, mire, esto en Dios no funciona. Esto en Dios no sirve. Mire lo que nos dice. Dice, me porté contigo, dice, como una bestia. ¿Cuántas veces nos hemos comportado con el Señor de esa forma? Yo sé que esto suena así como que pesado, dicen algunos, pero es la realidad. O sea, nos comportamos, vamos a decir, como un animalito silvestre, pues vaya, así vamos a decir, vaya, para que no se oiga así, ¿verdad? Así como que bestia, ¿verdad? No, así como un animalito silvestre, pues. Así fue mi conducta. Así fueron mis reacciones. Pero dice, pero cuando entré a tu presencia, dice, cuando yo tuve un encuentro real contigo, cuando yo tuve ese encuentro a través de la palabra, y la palabra reveló la condición de mi corazón, entonces hubo sanidad en mí. Yo le pregunto, si tú no has entrado todavía a la presencia de Dios a resolver ese conflicto, entra, hermano. Porque eso lo que va a hacer es que te va a amargar el corazón. Yo siempre he dicho esto, cosa que yo en este tiempo yo valoro es la paz interior, la paz en el corazón, la paz en el corazón que solo Cristo me puede dar. Si viene un conflicto, porque todos nos enfrentamos a conflictos, yo puedo decir como este salmista, muchas veces yo actué como animalito silvestre, ¿verdad? Así. ¿Verdad? Así. Y reconocerlo. ¿Sabe qué maravilloso? Poderlo reconocer. Poderlo reconocer. Por eso el salmista decía, líbrame. Dice, ¿quién podrá entender? Dice, sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos, que están allá en el interior. Usted puede haber pasado cualquier situación, mi amado hermano, en su niñez, un fracaso de una relación, un fracaso de un negocio, un fracaso ministerial, pero déjeme decirle de que en Jesucristo hay sanidad, de que en Jesucristo hay liberación. Y mire, no hay cosa más rica, no hay cosa más deliciosa que poder levantar nuestras manos y saber que en nuestro corazón todo conflicto está resuelto. Está resuelto. Que aquella envidia, aquel resentimiento, aquella amargura, aquella carga insoportable, como lo menciona el salmista, el Señor se las ha llevado. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Echando toda, dice,
nuestra ansiedad no sobre el hermano, no sobre tu líder, sino sobre quién, dice, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado, dice. Él nos cuida, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Él desea que seamos un pueblo saludable en todos los aspectos. Amado, mire, esto se ha hablado hasta el cansancio. ¿Cuántas enfermedades físicas, pues, producto de la condición de conflictos internos sin resolver, ¿verdad? Y se recuerda así como el globo. Hay muchos que ya están a punto, pues, de reventar. Otros ya reventaron, ¿va? Están a punto de reventar. Yo te digo una cosa: no revientes. Llega a la presencia de Dios y echa todo eso sobre Él, porque el Señor te trae sanidad en esta hora. El Señor trae salud a tu corazón. ¿Qué podemos concluir con esto? Mire lo que nos dice Salmo 34, 4 al 5. Lo leemos todos juntos. Ahí en la conclusión lo leemos en las pantallas a la cuenta de 2. 1, 2. Busqué y Él me respondió, radiantes, jamás. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Lo volvemos a leer todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Busqué, me libró, radiantes, jamás. Dice, ¿cómo están los que buscan al Señor? Dice, ¿cuántos se sienten radiantes en esta mañana? O se siente todo apagado ahí. Pero dice, los que buscan al Señor, dice, Él les responde. Y no solamente los responde, sino que les libera también, dice. Él te libera en esta mañana, hermano. Si ha habido una situación que has permitido que el enemigo te presione en tu corazón, déjame decirte que tú le buscas, Él te libera. Él te libera. Y algo que dice, están radiantes. ¿Quiénes? Los que a Él acude, y jamás su rostro se cubre de vergüenza. Yo le invito a que oremos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por tu amor, Señor. Qué maravillosa palabra, Señor. Qué maravilloso eres tú, Señor, oh Dios. Saber, Señor, de que tú traes libertad al oprimido, porque tú viniste a dar libertad a los cautivos. Tú viniste, Señor, oh Dios, a perdonar todos nuestros pecados, pecados que para nosotros era una carga insoportable, Señor. Tú las llevaste en la cruz del Calvario, Señor, y nos has lavado con tu sangre, nos has limpiado, Señor. Padre, ayúdanos a ser una iglesia saludable, Señor, a dejar de pelear en las propias fuerzas e ir a la fuente correcta, Señor, que eres tú, porque tú nos das promesa que tú nos sanarás, que tú nos curarás y nos darás abundancia de paz y de vida, Señor. Pero esto solamente es posible con Él. Solamente es posible con Él. Por eso en esta mañana, si hay alguien en este lugar o alguien que nos ve a través de la televisión o nos escucha a través de la radio y sus cargas han sido muy pesadas y sientes que nada te satisface, déjame decirte que solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo lo puede hacer, solo Él lo puede librar. Por eso en esta mañana, si hay alguien que quiere entregar su corazón a Cristo, quiere entregar su vida a Él, quiere darle la oportunidad a Cristo que entre a su corazón y le restaure, yo le invito en esta hora que repita esta oración conmigo. Aquí todos los que están en este lugar, si hay alguien que todavía no conoce a Cristo o tiene una situación que usted siente que no la puede ya soportar, pero el Señor le dice,
yo sí puedo. Y Él nos da la libertad y nos da la sanidad a nuestro corazón. Si hay alguien así, repita esta oración conmigo y hágala con fe. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Lávame en tu sangre, perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida. Hazme una nueva criatura, libre en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.